Colegio de la Frontera Norte es un centro público de investigación y docencia que actualmente tiene una oferta educativa de 10 posgrados presenciales, 2 maestrías y varios diplomados en línea. Uno de los posgrados es el doctorado en estudios de migración, un programa pionero que tiene como base el análisis de los procesos migratorios en las fronteras del mundo, sobre todo si tomamos en cuenta que el COLEF tiene una larga tradición en estudios de migración con líneas académicas reconocidas a nivel nacional e internacional. En esta ocasión conoceremos la manera en que el doctorado ha logrado consolidarse y generar conocimiento innovador. Hola a todos, mi nombre es Adriana y el día de hoy estaremos platicando con el doctor Rafael Alonso Hernández, coordinador del doctorado en estudios de migración, un posgrado que ha formado especialistas que estudian el fenómeno migratorio no solo en México, sino en el mundo. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Adriana, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Doctor, si pudiéramos abrir un poco el panorama a cuáles son los temas o las preocupaciones que tienen estos estudios de migración. Pues mira, partimos de que el fenómeno de la migración es uno de los fenómenos más complejos o de las problemáticas sociales más complejas y por tanto los abordajes y las preocupaciones son muchas, ¿no? Y en ese sentido la propuesta del doctorado es muy amplia porque busca abarcar diferentes dimensiones que tienen el fenómeno migratorio. Podríamos hablar desde la caracterización de flujos migratorios, la inserción de las personas migrantes en los mercados laborales, su contribución al desarrollo económico, la integración social, cultural, temas relacionados con migración y salud, las políticas migratorias, las políticas públicas, los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Entonces, todas estas preocupaciones que forman parte de las dimensiones que posee el fenómeno migratorio tienen cabida en el campo de los estudios de migración y en consecuencia son objeto de las investigaciones que realizan tanto nuestros estudiantes como las y los profesores que forman parte de nuestro núcleo académico. Tomando en cuenta que son grandes temas que afectan en nuestra realidad cotidiana o que vemos acá en la frontera, ¿cuáles son algunos de los retos a los que se enfrenta el posgrado, dado que se busca que este tipo de investigaciones y estudiantes, pues de alguna forma generen impacto en nuestra realidad cotidiana, ¿no? ¿Cuáles serían los principales retos? Mira, de entrada yo diría o resaltaría que si bien el posgrado nace y es referente en la frontera norte, la cobertura es nacional e internacional, así lo demuestran también los diferentes estudios e investigaciones que se están realizando desde el programa. Y bueno, los retos podría decir que son muchos porque justo están asociados a esta dinámica de complejidad y sobre todo de grandes cambios que tiene el fenómeno de la migración, ¿no? Entonces, en ese sentido y desde esa perspectiva, un reto fundamental es poder responder de manera un poco más acelerada justamente a los cambios tan inmediatos que suceden con el fenómeno de la migración. Y para muestra lo que estamos viendo o lo que hemos visto en los últimos meses en nuestro país, ¿no? En el marco de la pandemia, con devoluciones en express desde los Estados Unidos a México y a otras regiones del continente, con devoluciones o expulsiones también desde nuestro país, personas asentadas en ambas fronteras, con procesos de integración, de tránsito en el interior del país, ¿no? Entonces, la propia naturaleza de la dinámica migratoria, pues, es retadora desde el abordaje académico y en ese sentido, pues, la importancia de este doctorado en estudios de migración que busca, pues, precisamente formar especialistas con un alto nivel de
comprensión, de análisis, pero también de compromiso con la realidad para diagnosticar, analizar respuestas, comportamientos de los flujos migratorios y proponer, ¿por qué no?, algún tipo de alternativas en materia de políticas públicas o de respuestas de índole social. ¿Hay algún ejemplo que nos pudiera platicar sobre precisamente la forma en la que ha incidido en las investigaciones que se realizan en este tipo de posgrados? Tengo entendido que hay pues encuestas de migración, etcétera. No sé si pudiera platicarnos un poquito más sobre eso. Sí, por supuesto. El Colegio de la Frontera Norte se ha caracterizado también por históricamente tener o desarrollar muchos estudios en materia migratoria y desde esa perspectiva, pues bueno, como institución contamos con las encuestas sobre migración en la frontera norte y en la frontera sur del país que pues han sido herramientas fundamentales para el análisis de comportamiento y caracterización de los flujos migratorios tanto de México a Estados Unidos como de Centroamérica a México y a la propia Unión Americana, ¿no? Otro de los, digamos, de los desarrollos en materia de migración que tiene el Colegio de la Frontera Norte, pues son sus revistas, entre ellas la revista Migraciones Internacionales, que pues también posibilita el acercar reflexiones sobre el fenómeno de la migración desde diferentes perspectivas y puntos de análisis. Y en particular, desde el programa de doctorado en estudios de migración, pues nuestros estudiantes y en diálogo y acompañamiento con nuestros profesores, pues generan análisis y temáticas que han sido muy, muy diversas, ¿no? Por ejemplo, desde análisis de violaciones a derechos humanos contra personas migrantes centroamericanas, ¿no? Con propuestas de cambio en las políticas migratorias, otros estudios que han abordado, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud física y mental para las personas migrantes en diferentes contextos, por ejemplo, en la frontera norte, la respuesta institucional, que invitan precisamente a pues poner sobre la mesa una problemática muy concreta asociada con el fenómeno de la migración, pero también el tipo de respuestas que se están generando. Otros, por ejemplo, están trabajando con cuestiones relativas a la migración de personas por razones ambientales, ¿no? Y entonces, cómo esto también, que es un fenómeno que comienza a cobrar vigencia y relevancia, pues pone también sobre la mesa la necesidad de ir pensando en maneras de hacer frente a estas nuevas dinámicas y comportamientos de los flujos migratorios. Así es, son temas muy novedosos. Si le parece, vamos a corte y regresamos para seguir platicando del doctorado en estudios de migración. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con el doctor Rafael Alonso, quien nos está platicando sobre el doctorado en estudios de migración. Doctor, justo antes del corte nos platicaba esta larga tradición que tiene el Colegio de la Frontera Norte en los estudios de migración y algunos de los temas más importantes o las líneas y ejes que han trabajado acá en COLEF. Tomando esto en consideración y la complejidad que también nos platicaba al inicio, ¿cuáles son algunos de los elementos que lo hacen único a este programa, por ejemplo, a diferencia de otros a nivel nacional e internacional? Pues mira, en primera instancia decir que el programa de doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte es un programa pionero a nivel Latinoamérica, no solo a nivel país, y esto es uno de los aspectos más relevantes. Segundo es que el programa se circunscribe en una institución que tiene un alto prestigio y una experiencia probada también a nivel histórico en materia de análisis del fenómeno de la migración en sus diferentes dimensiones y perspectivas, como veníamos comentando atrás, ¿no? Entonces, respaldo institucional es muy importante porque
En el programa participan profesores también que tienen una experiencia en diferentes temáticas vinculadas a la migración, que históricamente han desarrollado investigaciones muy pertinentes sobre el tema y que pues posibilitan este acompañamiento a nuestros estudiantes del programa, ¿no? El tercer aspecto que yo diría es precisamente el enfoque que tiene y que se expresa en sus líneas de generación y aplicación de conocimiento. Por un lado, tenemos una línea dedicada específicamente al análisis de mercado laboral, flujos migratorios, desarrollo económico, otra relacionada con las políticas públicas, sociedad civil y la movilidad humana, y una más que tiene que ver con el bienestar, la integración y la salud, siempre relacionadas con el ámbito migratorio. Y finalmente diría la cuarta cosa que nos distingue como programa es que situado en este contexto latinoamericano como un programa innovador, pionero, como ya comenté, también daba la posibilidad de que estudiantes de otras nacionalidades se inserten y participen en el mismo. Y en ese sentido, con sus investigaciones, muchas de ellas situadas en sus contextos de origen o en otras latitudes, no solo del continente, sino también de otras regiones del mundo, pues permiten ampliar la mirada, generar debates muy ricos y pertinentes en torno a las diferentes problemáticas de la migración y sus abordajes en diferentes regiones del mundo, ¿no? Y entonces esto convierte al programa pues en un espacio muy interesante, con mucha pertinencia y también de mucha actualidad. Este posgrado, como nos está comentando, tiene pertinencia, digamos, con temáticas a nivel mundial. ¿Cuáles son algunas de las vinculaciones que puede o que ha tenido el doctorado con otras instituciones a nivel mundial, incluso latinoamericano, como nos comentaba? Pues mira, son diferentes niveles en los que se expresa esta vinculación y esta articulación que tiene el programa. El COLEF cuenta también con una amplia vinculación a nivel internacional, de la cual forma parte, por supuesto, el programa de doctorado en estudios de migración, con más de 50 convenios con instituciones nacionales e internacionales que permiten a nuestros estudiantes relacionarse con personas académicas de otras instituciones para tomar cursos, realizar estancias de investigación, recibir asesorías académicas, integrarse en sus comités de tesis. Pero también existe la posibilidad, y esto es algo que es otra de las fortalezas institucionales del COLEF, que es construir proyectos de investigación o participar en proyectos de investigación conjuntos con otras instituciones que posibilitan a nuestros estudiantes irse vinculando no solo con las instituciones, sino también aprender y poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en este proceso de formación. Y adicionalmente, decir que la vinculación no es solo académica, tanto el programa de doctorado en estudios de migración como el Colegio de la Frontera Norte se han distinguido también por su capacidad de generar diálogo, reflexión y construcción de alternativas o construcción de procesos de reflexión conjuntos con autoridades gubernamentales, para el caso mexicano con autoridades de los 3 niveles de gobierno, y también con organizaciones de sociedad civil, ¿no? Nuestros estudiantes pueden vincularse, pueden articularse a proyectos, a espacios de reflexión, de análisis y de participación con estos otros actores que también son una parte muy importante dentro de los procesos migratorios y se favorecen justamente en el programa de formación que ofrece el doctorado. Esta formación integral que comenta con 3 ejes,
que estamos viendo, que uno es la vinculación institucional, otra la gubernamental y la sociedad civil, ¿cómo logran trabajar con esta sociedad civil o con estos tres grupos, ¿no? de personas? Pues mira, depende del contexto y de las circunstancias, ¿no? Como institución académica, la generación de investigación, de conocimiento, pues es permanente, y en ese sentido estamos constantemente identificando pues problemáticas asociadas al fenómeno de la migración, ¿no? Como ya decía en los bloques anteriores, las cuales tienen que ver con cosas muy puntuales como el acceso a la salud, con vulneración de derechos, con la posibilidad de acceder a determinados trámites, con la llegada de flujos masivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto de manera permanente genera cuestionamientos por parte de la academia, pero también, por supuesto, genera retos en la atención o la respuesta institucional o social directa, y es ahí donde existen pues estas posibilidades de converger para pensar en conjunto y ayudar tanto a visibilizar ciertas prácticas, acciones que no son tan visibles, como para tratar de proponer algunas pautas de reflexión o alternativas que ayuden a dar una respuesta más eficiente, más eficaz a estos otros actores, ¿no? Entonces, esta articulación, diálogo permanente posibilita muchas cosas, ¿no? Lo relevante está en que existen canales de comunicación abiertos, en donde pues ponemos en común nuestras perspectivas, y a partir de ahí se generan espacios muy interesantes y pertinentes. Así es, y estamos viendo precisamente como todos estos elementos que enaltecen el programa. Si le parece, vamos a corte y regresamos para continuar platicando sobre el doctorado en migración. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando sobre el doctorado en estudios de migración con el doctor Rafael Alonso. Doctor, justo antes del corte nos estaba comentando las características del programa del doctorado en estudios de migración. Tomando en cuenta las características institucionales y lo que se busca formar en los estudiantes, ¿cuál es el perfil idóneo o el que están buscando para ingresar al doctorado en estudios de migración? Sí, mira, el programa de doctorado en estudios de migración se abre a postulantes de México y el extranjero que cuenten con el grado de maestría en alguna disciplina de las ciencias sociales y que aspiren a especializarse en la investigación académica sobre procesos migratorios a escalas nacional e internacional, como ya lo veníamos comentando. En ese sentido, el perfil es verdaderamente amplio, y pues bueno, una de las apuestas del doctorado es justamente el generar una formación de alto nivel con personas de perfiles profesionales diversos que contribuyan y enriquezcan estas discusiones y esta generación de conocimiento sobre el fenómeno de la migración, ¿no? Entendiendo que por su complejidad, pues requiere abordajes diversos que pueden generarse desde diferentes disciplinas. Y en ese sentido, de manera concreta, pues el programa de doctorado tiene como requisitos, pues obviamente tener el grado de maestría, haber obtenido un promedio mínimo de 8/10 en la maestría, fundamentar su interés en la investigación científico-social, tener ciertas habilidades de razonamiento abstracto y pensamiento crítico que ayuden precisamente a problematizar los fenómenos que estamos viendo en la vida cotidiana, ser capaces de redactar textos académicos, reportes científicos, que es algo básico para las personas que estamos en el ámbito de la investigación. Y esto se hace evidente en la presentación de una propuesta de investigación que pedimos sea viable, original y relevante,
y que esté vinculada con algunas de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que tiene el programa y que comentamos en anteriores bloques. Tomando en cuenta la diversidad que nos comenta de personas, estudiantes que quieran ingresar al posgrado, ¿qué expectativas pudiesen tener laborales o profesionales al terminar este posgrado? Una de las cosas que en lo personal me gusta mucho del programa y bueno, que he podido constatar en el acompañamiento de las generaciones que participan en él es que apostamos porque nuestros egresados sean capaces de generar conocimiento original sobre los procesos migratorios, que tengan también la capacidad de desarrollar proyectos de investigación cuyos hallazgos y resultados los puedan exponer, los puedan contrastar en circuitos académicos nacionales e internacionales, y que también el conocimiento que generan sea de interés para usuarios de sectores públicos, privado y social, como ya comentábamos también anteriormente. Asimismo, que puedan ejercer docencia de alto nivel y participar en otros programas de formación de recursos humanos, en donde se analicen y discutan temáticas relacionadas con la migración, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos es justamente una especialización a partir de las líneas de generación de conocimiento que tiene el programa. Esta capacidad de generar conocimiento original sobre los procesos migratorios, la habilidad para formular proyectos de investigación con algunas actitudes y valores que nos parecen fundamentales en el quehacer científico: el espíritu crítico y reflexivo, la tolerancia y respeto a la diversidad de ideas, el compromiso con la rigurosidad de la investigación, la conciencia ética y la responsabilidad social, y pues una actitud crítica frente al escenario que estamos visualizando. Y con esto, pues las posibilidades de inserción en el campo laboral son verdaderamente amplias, ¿no? No solo estamos apostando a la formación de personas que se dediquen a la investigación académica, sino que con todas estas herramientas puedan participar en el sector gubernamental, en la atención directa a personas migrantes, en la generación de políticas públicas, en la evaluación de políticas, en el desarrollo de planes de gobierno que tengan esta perspectiva y esta mirada de atención a la migración. Y por supuesto que también con esta formación, las personas que participan en el programa pueden insertarse en organizaciones no gubernamentales, en agencias internacionales, justamente poniendo en estos espacios las habilidades adquiridas, tanto en el ámbito directivo de estas organizaciones y agencias como en el ámbito operativo, en la atención directa a poblaciones migrantes. Y si pudiera darnos brevemente una información general sobre el posgrado, ya para cerrar el programa. Sí, claro que sí. Justo nos encontramos en la convocatoria para el proceso de admisión del año entrante, del año 2022, en donde pues estamos buscando perfiles que tengan este interés de especializarse en el ámbito migratorio. La convocatoria inició el pasado mes de agosto y cierra en marzo del año próximo, o sea que hay todavía algunos meses para reunir la documentación necesaria para ir pensando en un proyecto de investigación que se quiera desarrollar a lo largo de 3 años de formación, que son los que ofrece el programa. Decir que también el programa de doctorado en estudios de migración forma parte de el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y en ese sentido todos los estudiantes que son aceptados para cursar el doctorado reciben una beca de parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que permite su manutención y su dedicación de tiempo completo al programa, ¿no?
Toda esta información con mayor detalle la pueden encontrar en la página del COLEF, en la sección de posgrado. Hay un apartado específico con la convocatoria del proceso 2022. Pues muy bien, invitamos a todos los que nos están viendo a que ingresen a la página de COLEF para ahondar en estos temas y en los posgrados que ofrece el Colegio de la Frontera Norte. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos mucho su presencia. Con todo gusto, pues me mantengo a la orden, y también decir que justo para las personas que estén interesadas en cursar el posgrado, ahí mismo en la página del COLEF se encuentran los datos de contacto de la coordinación de posgrado, desde donde estaremos atendiendo cualquier inquietud que pueda surgir en el proceso. Entonces, pues en tiempos tan complejos, donde el tema migratorio sigue pues mostrando ser uno de los grandes problemas nacionales, pues hacen falta programas como este, y entonces bienvenidas las postulaciones. Muchas gracias, y gracias también a quienes estuvieron viéndonos desde casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Esto fue Diálogos desde la Frontera y nos vemos hasta la próxima.